Ahí salió. Me mandé el medio speech. ¿Ahora sí? Espérate. Es que acuérdate que tiene 30 segundos de delay. Tiene un delay. Sí, espérate. Ahí sí, ahí llegó el mensaje. Sí, ahí llegó. Ahí me llegó. Perfecto. ¿Sabéis lo que pasa? Es que como transmite por Twitter también, y hay que tener el premium de Twitter. Por eso no me dejó. Espérate, ahí sí, ahí estamos. Ya, ahí estamos entonces. Buenas noches a todos. Ahí sí me llegó el mensaje. Buenas noches a todos. Live número 13. Hoy tenemos a don Fernando Wilson, historiador, analista. Nos acompaña también don Jorge B., Carlos Páez, Miguel Chávez, don Pato, don Alfredo, don Juan, don Kim Casma, AT, Robert AS, AR, y si se me escapa alguno, disculpen, más rato los nombramos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, don Fernando. Bienvenido a nuestro canal, humilde canal. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Ok, hoy día vamos a hablar don Fernando nos va a exponer de la guerra de Ucrania. La idea es que aprendamos todo este tema, no lo veamos como un partido de fútbol, independiente que cada uno tenga cierta postura, pero interesante verlo esto desde una perspectiva un poquito más académica, pero también pasándolo, como dijo Fernando en el interno, pasándolo bien. Así que, por favor, don Fernando, cuando usted diga. Por favor, y no me traten de don, que la verdad tengo 53 años, soy diabético, pelado y chico, pero digamos, no es necesario que me lo refrieguen. Digamos. Oye, joven, ¿eh? No sé. Se ve más serio, por decirlo de alguna forma. Una vida quizás demasiado intensa. A ver, por alguna extraña razón ahora se me desapareció esta lecera. Espérenme un segundito. La reproducimos ahí. Seleccionar ventana. ¿Va? Ahora no quiere la tontería. Parece que es el día de los inconvenientes de día. Nunca nos había pasado. No, sí. Bueno, sí, esto es. Aparte que esta es la primera vez que opero con este formato. Entonces, la verdad que con la plataforma. Claro, o sea, yo ya les confieso hidalgamente que me peino con Zoom. Pero me vienen recuerdos, flashbacks de Vietnam con esa cuestión, 2 años haciendo clase con esa lecera. Pero estoy conociendo esta plataforma y bueno, ahí espero que se vea bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, la idea hoy día es básicamente presentar o desarrollar algunas ideas respecto a las operaciones navales en la guerra ruso-ucraniana y las circunstancias particulares de tipo geopolítico que caracterizan una guerra naval bastante distinta a lo que estamos acostumbrados en términos de operaciones oceánicas que caracterizaron la Guerra Fría. El primero de los elementos fundamentales es tener claro las consideraciones o las dinámicas geopolíticas que dominan el Mar Negro, que es donde se está desarrollando esencialmente el ámbito naval de este conflicto. Y en este mapa en particular podemos ver el tráfico mercante comercial que se desarrolla en el Mar Negro antes de la invasión rusa a Ucrania. Como pueden ustedes notar, el tráfico principal se desarrolla precisamente desde los puertos del sur de Ucrania, particularmente Odessa, en dirección a los Dardanelos, a los estrechos turcos, que es lo que permite precisamente salir de este mar en dirección al comercio, o más bien en dirección a las distintas redes comerciales internacionales. Eso nos recuerda que lo que hoy día es Ucrania, que desde el mundo antiguo, estamos hablando de 800 a.C., se llamaba el Ponto Euxino, ha sido tradicionalmente una de las principales fuentes graneleras del mundo. La misma guerra de Troya, digamos, que de alguna manera la Ilíada, el canto de Homero, que de alguna forma da origen a lo que posteriormente será Occidente, se trata no tanto de la belleza de Helena, sino que esposa de Menelao, rey de Esparta, que lo abandona por el príncipe Paris, troyano, sino que por el contrario, por el control del tráfico de grano, que era fundamental para la Hélade, es decir, el mundo griego distribuido en torno a las márgenes del mar Egeo. Este comercio, que se combina, por supuesto, con el comercio rumano y búlgaro, particularmente el rumano, con la salida
del río Danubio, y en menor grado el comercio que proviene desde el mar de Azov, desde el Cáucaso, en dirección también a otros puertos turcos, hace que este mar tenga un volumen de tráfico comercial que sea sencillamente gigantesco. Hoy día la combinación de Ucrania y Rusia a través del Mar Negro considera aproximadamente el 45% de la producción de fertilizantes a nivel mundial, un 10% del gas y petróleo y del orden del 40% de la producción de granos, digamos, particularmente trigo, cereales en general. Esto hace que este mar tenga una importancia desproporcionada en relación a lo que implica su posición geográfica, y en el contexto de este conflicto asume un carácter bastante particular y bastante específico. No podemos dejar de lado el hecho de que la península de Crimea, que de alguna manera marca este conflicto desde el año 2013, digamos, y el 2014 en marzo, cuando los rusos desatan una operación híbrida que concluye con su captura y, bueno, con parte también de la toma de los oblasts, las regiones de Luhansk y Donetsk en el Donbass. Se trata de una presencia geopolítica rusa que solamente puede ser calificada como vital y de una carga histórica y emocional para la nación rusa moderna, totalmente desproporcionada en relación a su tamaño o a su estructura física. Si volvemos al mapa anterior, podemos notar cómo Crimea se convierte en una suerte de diagonal sobre los estrechos turcos y tradicionalmente ha sido considerada por Rusia como un enclave de importancia geopolítica gigantesca. Es el ancla que les permite controlar y proyectar su control sobre el Cáucaso, sus enormes reservas petroleras, y también desde la cual ejercer control sobre Ucrania y como proyección Bielorrusia. Eso lleva a que desde el siglo XVI y particularmente desde el XVII y XVIII se haya construido una red de bases militares y navales en Crimea que sean sencillamente gigantescas. Después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Sebastopol es la única de las ciudades heroicas rusas que cae bajo control alemán. Stalingrado, Leningrado, Moscú logran resistir. Se produce un problema geopolítico, estratégico y de orden étnico que es particularmente duro. Durante el año y fracción que Crimea va a quedar bajo control alemán, los tártaros de la Crimea van a ser particularmente amables con los ocupantes alemanes. Eso va a llevar a que, recuperada el control de Crimea por los soviéticos en el año 44, inmediatamente la población tártara sea desplazada por Stalin en dirección a Siberia, y aproximadamente 250.000, 300.000 tártaros, y las tierras de Crimea sean repartidas esencialmente en personal militar y naval soviético licenciado con, digamos, premios por su heroicidad o su valor durante las fases de distintas fases de la Gran Guerra Patriótica, la Segunda Guerra Mundial, el Frente Ruso. Eso significa que Crimea, si bien es cierto, se ubica geográficamente colindante con Ucrania, tenga una población que es predominantemente, masivamente predominantemente rusa, y de la misma forma que tras la muerte de Stalin y la llegada al poder de Nikita Khrushchev, el mismo ucraniano, su transferencia a control administrativo ucraniano no altera, o más bien por la República Socialista Soviética de Ucrania, no implicaba un cambio mayor más allá de un acto de carácter simbólico. Cuando la Unión Soviética finalmente implota en la dinámica que se desarrolla desde el intento de golpe de Estado de agosto del año 91, se genera un proceso particularmente duro por medio del cual Crimea queda bajo control administrativo ruso, perdón, control administrativo ruso, pero soberanamente queda bajo control ucraniano. Eso implica que los rusos tienen un problema básicamente inmanejable. Aquí se puede ver en este mapa la presencia de la red de bases principales. Las bases secundarias prácticamente tapan el mapa, son más de 250, e implican que las Fuerzas Armadas rusas de la Federación Rusa, sucesoras a la Unión Soviética, encuentran en esta península
no solamente la masa de los insumos, elementos, repuestos, munición de la flota roja del Mar Negro, sino que también enormes stocks de repuestos de las tres ramas de la defensa. Si a eso se le agrega la presencia predominante de habitantes rusos, se puede entender por qué, junto con la presencia de una serie de centros de desarrollo de tecnología militar, los rusos se muestran cada vez más impacientes frente al gobierno ucraniano, que admitidamente comienza a ser particularmente molesto y desagradable en el sentido de estar permanentemente presionando a Rusia respecto al control de esta situación. Cuando Rusia, en el marco de una operación, como digo, híbrida, en la que inicialmente no se reconoce la pertenencia nacional de las fuerzas comprometidas, recordarán ustedes la presencia de los pequeños enanitos verdes, digamos, o los, digamos, personas verdes, soldados verdes bien educados, digamos, polite green people o polite green soldiers, con los que se caracterizó la ocupación de la península. El hecho concreto es que esta pasa a control ruso sin prácticamente ninguna oposición local, e incluso en varias circunstancias se dio de que unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas se cambiaron de bandera o derechamente las unidades de la escuadra ucraniana quedan encerrados en el lago Donuslav cuando los rusos hunden un viejo crucero clase Kara en la bocana de la bahía, digamos, haciendo que estos buques puedan continuar navegando mientras que les quede combustible, y cuando terminan, cuando quedan secos, bueno, los rusos procedan a ocupar los buques, digamos, y capturarlos. Esta situación se mantendrá hasta el inicio de las operaciones extensivas a contar del 22 de febrero del 24 de febrero del año 2022, cuando en términos prácticos la flota rusa del Mar Negro inicia sus operaciones navales contra las Fuerzas Armadas ucranianas. Y eso nos obliga a ir al verdadero objetivo de la Armada rusa y el objetivo político-estratégico primario digamos, de gravitación contra Ucrania en el Mar Negro. El puerto de Odesa, que se ubica gruesamente acá, como ustedes lo podrán ver, concentra la mayor parte del transporte, es uno de los mayores puertos graneleros de la Tierra. Naturalmente, es el principal puerto de exportación de trigo, cereales y fertilizantes que tiene la República de Ucrania, e incluso antes de la caída de la península de Crimea, era uno de los principales centros de exportación granelera del caso. Aquí ustedes pueden ver una foto cercana de uno de los 7 terminales graneleros que tiene el puerto, y aquí en las distintas imágenes se puede ir viendo las distintas concentraciones de estanques, digamos, y las redes ferrocarrileras que les permiten abastecer esta zona. Aquí se ve en esta imagen más cercana, se ve la presencia de algunos terminales paralelos a esta situación. Esto genera 3 problemas particularmente graves. El primero de ellos es que la dependencia del mercado de granos mundial y del mercado de fertilizantes mundial del libre flujo y de la libre operación del puerto de Odesa es enorme. Segundo, que estas facilidades técnicas de exportación no son fácilmente reemplazables. No es cosa que los ucranianos manden, no sé, el grano a los puertos polacos de Gdańsk, por ejemplo, o Danzig, sino que por el contrario se requiere el nivel de infraestructura técnica que toma literalmente décadas construir. Y finalmente, el hecho de que los rusos encontraban en el control o en la neutralización del flujo del puerto de Odesa un objetivo estratégico a través del cual ellos podrían efectivamente incidir en la oposición mundial a la invasión de Ucrania. El plan ruso original contemplaba de que si es que realmente se molestaban, igual que cuando Alemania amenazó intervenir tras una elección amañada de el dictador Lukashenko en Bielorrusia, bueno, los rusos cortaron el gas a Alemania y rápidamente todo el mundo olvidó su interés de intervenir en el proceso político bielorruso. La idea era que, controlando los rusos Odesa y el mercado vital de granos a nivel mundial, granos y fertilizantes, rápidamente podrían reducir al mundo occidental a silencio
y de esa manera poder efectivamente generar una dinámica de control importante. En esa situación, los medios que tenía la escuadra rusa, la marina rusa, para poder intervenir en este caso, eran un pálido reflejo de lo que fue en su momento la flota del Mar Negro bajo control soviético. Lo que les quedaba eran básicamente una división, una característica. Normalmente las marinas eslavas de Europa Oriental, incluyendo la rusa, le dan clasificación de formaciones militares terrestres a sus formaciones navales. Eso hace que la flota del Mar Negro estuviese dividida entre una brigada de superficie mayor, dos brigadas de lanchas lanzamisiles, una brigada anfibia y una brigada de submarinos. La brigada de superficie tenía el crucero clase Slava Moskva, ex Slava, el original, más dos fragatas clase Krivak y dos fragatas clase Admiral Grigorovich, más modernas, que constituían sus unidades mayores de guerra superficie. Las dos divisiones de unidades lanzamisiles en realidad están compuestas de una combinación de corbetas misileras modernas de la clase Karakurt, más una sucesión de lanchas clase Tarantul, dos hidrofoils, buques de efecto superficie clase Borai, y una serie de patrulleros, digamos, OPVs de cierto tamaño, más una fuerza anfibia relativamente considerable, compuesta de LSTs, barcazas tradicionales, clases Alligator, Ropuja, algunas Polnokny, y la primera de una clase de clase Van Gren, más algunas pequeñas clases Polnokny. Finalmente, los submarinos eran 5 unidades de la clase Kilo, 2 de los cuales estaban fuera del área operativa, uno desplegado en el Mediterráneo Oriental apoyando al despliegue de fuerzas que están en Siria, y otro en refit en el Báltico. Recordemos que Crimea no tenía infraestructura de soporte técnico para submarinos, por cuanto el astillero de Nikolaev queda bajo control ucraniano, y también una serie de unidades comparativamente menores, incluyendo petroleros y transporte. Esta fuerza tenía un objetivo más bien de carácter concreto, como era ejercer el bloqueo de los puertos ucranianos y ganar control sobre esto. Aquí vemos el escudo de la flota rusa del Mar Negro. Noten por favor el emblema de San Jorge matando al dragón, característico de los emblemas zaristas rusos. Obviamente el escudo con el ancla con un fondo negro y las imágenes del antiguo Moskva en mejores días, digamos, antes de ser atacado y hundido. El problema que tenía el Moskva y buena parte de las unidades de la flota del Mar Negro es que debido a las realidades inexorables de la economía y las finanzas, el Estado ruso tiene un Producto Interno Bruto equivalente al de Italia. Sin embargo, es una potencia nuclear que además tiene una gran fuerza terrestre, marítima y aérea. Como la concentración natural era en el desarrollo de los vectores nucleares y su respectiva munición, armas nucleares estratégicas, el financiamiento disponible para los medios navales convencionales es marginal. Al igual que ustedes han podido ver en las operaciones terrestres, que básicamente es una cápsula del tiempo de la Guerra Fría, digamos, tanques T-72, T-80, el T-90, con todo el respeto al caso, es un T-80 glorificado, o sea, un T-72 glorificado, y finalmente lo que estamos viendo es, en términos prácticos, una guerra que, como habría ocurrido en la segunda mitad de la década de los 80. En el caso naval es algo distinto, pero no tanto. Y un crucero misilero como el Moskva representa una sangría de dinero que era sencillamente monstruosa. Cuando se filtraron los estados de disponibilidad operativa del buque, básicamente lo único que funcionaba era la mitad de la planta de propulsión y la torre de artillería de 130 milímetros del castillo. Todos sus sistemas antiaéreos de gran capacidad, su sistema de guerra superficie con misiles SSN-12, etcétera, los sistemas SAM-4 de defensa inmediata, etcétera, sistemas SAM-S-300, estaban fuera de servicio simplemente porque el Estado ruso no tenía los recursos financieros con los cuales pagarlo. Era un magnífico buque de prestigio, estaba siempre bien pintado, llegaba, tenía una dotación particularmente bien entrenada para presentar guardias de honor, como fue el caso de su visita al puerto de Latakia en Siria, etcétera, pero no era una unidad de combate que estuviese
lista para combatir bajo ningún punto de vista. Las otras dos unidades mayores que tiene la flota del Mar Negro son dos fragatas de la clase Admiral Grigorovich, que se trata de unidades claramente modernas y probablemente de lo mejor que tiene la Armada rusa hoy día para la guerra superficie. Estos dos buques, sin embargo, quedaron fuera del Mar Negro por cuanto están desplegados en operaciones en apoyo a la presencia rusa en Siria. Cuando el Estado turco prohibió el acceso de buques beligerantes a través de los Dardanelos, estos dos buques quedaron, por decirlo de alguna forma, afuera. Estos buques son interesantes porque tienen un buen sistema de defensa de punto, pero sobre todo basado en el sistema SA-17, digamos, terrestre, pero sobre todo tienen una serie de pozos que les permiten el uso de misiles cruceros de ataque a tierra del tipo Caliber. Eso los habría convertido en unidades extremadamente valiosas para los bombardeos con los cuales se está sometiendo Ucrania desde el inicio de la guerra para la destrucción de su infraestructura civil. Sin embargo, estas unidades, como les digo, están fuera de juego. Las otras dos unidades mayores se trata de dos antiguas fragatas de la clase Krivak. Estas unidades son fragatas antisubmarinas que fueron particularmente modernas en la década del 70 y 80, fueron de las primeras unidades con propulsión a turbinas de gas, tienen un sistema de sonares remolcados que para estándares soviéticos era bastante moderna, y una combinación de misiles SSN-14 y torpedos pesados de 21 pulgadas para abatir submarinos nucleares norteamericanos o de la OTAN. La idea de estos buques era básicamente actuar con los cordones defensivos antisubmarinos que iba a formar tanto la flota rusa de la flota soviética del Pacífico y del Mar del Norte para proteger los santuarios, los bastiones donde los submarinos balísticos rusos iban a desplegarse para operar. Al contrario de los submarinos balísticos occidentales, los rusos no se desplegaban a través de todo el mundo, sino que básicamente quedaban escondidos en un determinado lugar. Hoy, para esta guerra, estas unidades son básicamente ineficientes, no han sido modernizadas mayormente y no tienen capacidad de ataque a tierra. Por lo tanto, se las ha mantenido en los puertos de Novorossiysk, en el Cáucaso, probablemente fuera de la acción. Uno sospecha que deben tener estados de disponibilidad material bastante bajos de sistema y ciertamente serían buques muy vulnerables, considerando que su único sistema de defensa de punto es un par de sistemas SAM-4, lo cual las haría extraordinariamente vulnerables a cualquier tipo de amenaza medianamente moderna. Nuevamente se trata de dos buques de prestigio. Finalmente aquí tenemos uno de los 5 submarinos rusos clase Kilo y Kilo mejorado, que constituían la base de la fuerza submarina de la flota del Mar Negro. Dos buques, como les decía, fueron pillados fuera del Mar Negro, no pueden retornar. Uno estaba en reparaciones en el Báltico y otro desplegado en el Mediterráneo Oriental. De los 3 restantes, este es el Alrosa, que también fue usado para misiones de prestigio internacional fuera del Mar Negro, alcanzó a retornar, y de ellos uno ya fue, el Rostov sobre el Don, fue impactado en dique en reparaciones por un misil Scalp o Storm Shadow, por lo tanto la flota del Mar Negro está reducida a 2 SS clase Kilo, con todas las restricciones del caso. Los Kilo pueden, en algunos casos, utilizar misiles Club, pero no está claro que estas dos unidades tengan la capacidad de hacerlo. Hasta el momento no ha habido reportes de lanzamiento, pero por lejos estos dos submarinos representan la herramienta de acción estratégica más potente que le queda a Rusia en el Báltico, en el Mar Negro, y sobre todo para poder gravitar frente a una eventual intervención turca o de la OTAN en la desembocadura de los Dardanelos. Más allá de que la disponibilidad sea discutible. Aquí vemos una de las lanchas misileras, corbetas en parlancia rusa, de clase Tarantul. Esto es una lancha gruesamente de las mismas dimensiones que una Reshev, una SAR-4, más allá de que tiene 4 misiles SSN-2 de 120 kilómetros de alcance. Y aquí ustedes ven una sucesión de buques anfibios, pero particularmente en este caso se trata de una barcaza clase Ropuja, que en este caso en específico es la César Kunikov, un oficial de infantería marina ruso particularmente heroico en los desembarcos que se montaron sobre la península de Kerch durante la Segunda Guerra Mundial. Kunikov conquistó lo que los soviéticos llamaron la pequeña tierra
digamos, la tierra de los valientes, donde efectivamente lograron mantener una cabeza de playa frente a los alemanes durante cerca de 8 meses. Este buque fue impactado precisamente por un ataque ucraniano, precisamente en el aniversario de la muerte de César Kunikov. Por lo tanto, también se lo considera un acto de carácter simbólico particularmente fuerte. Finalmente, los caballos de batalla de la flota del Mar Negro son las corbetas misileras clase Karakurt. Esta es una clase que va a tener 18 buques, hay 2 todavía en construcción. De las 16 ya terminadas, quedan 15, una ya fue hundida por los ucranianos. Se trata de unidades particularmente complejas por cuanto, como podrán notar, más allá de una silueta no precisamente muy llamativa, digamos, pueden notar una unidad BLU de lanzamiento vertical de 8 pozos que permite el lanzamiento de misiles crucero tipo Club. Eso las ha convertido en críticas por cuanto pueden operar ya sea desde de los puertos del Cáucaso o desde la propia península de Crimea, cerca de la costa ucraniana, lanzando bombardeos sobre Odessa y sobre el sur ucraniano, cooperando con los ataques con bombarderos aéreos estratégicos, proveyendo densidad a los intentos de destrucción de la infraestructura crítica ucraniana. Sin embargo, estos buques tienen una capacidad antiaérea comparativamente discreta. Algunas de ellas se les ha visto instalando sistemas Panzer terrestres, digamos, en la toldilla, precisamente para poder enfrentar ya sea la amenaza de misiles antibuque Uran, Neptune o Harpoon, como han sido recientemente entregados por Dinamarca, 2 baterías costeras con Harpoon. Y claramente constituyen el principal instrumento naval de la flota rusa en la zona. La armada ucraniana, por el contrario, es una fuerza completamente distinta. La mayor parte de sus unidades mayores fueron capturadas en el golpe de mano de marzo del 2014, por lo tanto, en el lago Doljus. Por lo tanto, de las unidades que quedaban, solamente la fragata clase Krivak 3, una fragata, una derivada de las clases Krivak destinada originalmente a los guardias de frontera de la KGB, que tiene una orientación de armamento completamente distinta, es mucho más, entre comillas, occidental, con una pieza de 3.9, 100 milímetros automática en el castillo, en vez de los misiles antisubmarinos SSN-14, y un hangar con cubierta de vuelo en la toldilla. Esta unidad, la Hetman Sadaichi, fue hundida por los propios ucranianos, digamos, al inicio de la guerra para prevenir que cayera en manos rusas, y por lo tanto la acción naval ucraniana se ha concentrado esencialmente en el empleo de medios asimétricos destinados esencialmente a impedir a la Armada rusa poder operar claramente en la zona. Eso nos lleva a un punto. Esto, discúlpenme si es un poco más teórico, pero en términos prácticos lo que los rusos están tratando de hacer es efectuar el dominio del mar, control del mar, es decir, poder usar el mar en su beneficio y en particular en este caso conseguir imponerle a Ucrania un bloqueo marítimo. Este bloqueo marítimo, una vez que quedó claro que la operación militar especial de 3 días iba a durar bastante más, ya vamos en torno a los 900, la flota del Mar Negro comenzó a concentrarse en bloquear los accesos marítimos, particularmente al puerto de Odessa, y a través de un bloqueo, en el primer verano de la guerra, impedir el comercio de granos y fertilizantes que iban a salir de dicho puerto, a la vez que bombardear las terminales graneleras que les mencionaba en el caso. Paradójicamente, frente a los fracasos de tanto los ataques aéreos estratégicos como de las operaciones terrestres, esta operación naval, llevada a cabo con un crucero casi inoperativo, un par de fragatas viejas y un puñado de corbetas, fue por lejos la herramienta estratégica más eficiente y efectiva que Rusia pudo tener no solamente frente a Ucrania, sino que frente al mundo. Una vez que pudieron cortar el flujo de buques graneleros en dirección a los Dardanelos y al resto del mundo, inmediatamente Rusia ganó un instrumento a través del cual poder negociar con el resto del mundo. Se produjeron una serie de negociaciones que implicaron que los rusos generaran una instalación en Estambul que revisara los buques a los que se les daba permiso de salir desde
desde Odessa y en general obtener a cambio de ello una serie de concesiones, particularmente económicas, que se han mantenido relativamente discretas, como por ejemplo permitirles bypassear el sistema SWIFT de transacciones comerciales digitales y una serie de otras circunstancias. Un elemento clave para este bloqueo era la captura de la isla de las serpientes, que pueden encontrar como un núcleo de las mayores operaciones rusas desarrolladas en el Mar Negro Occidental. La isla de las serpientes se ubica gruesamente a 130 kilómetros, 80 millas marinas de la costa de Rumania. Y es una isla particularmente poco llamativa, se trata de una piedra sobre el Mar Negro, no tiene ningún fondeadero o punto de llegada relativamente cómodo, hubo que construirle un pequeño muelle, el típico muelle con forma de T para mantener el régimen de abastecimiento, y Ucrania mantenía un faro y una instalación de control de tráfico marítimo. Los rusos procedieron a ocuparla, generando uno de los primeros incidentes simbólicos de esta guerra cuando los infantes de marina ucranianos defendiéndola lograron resistir más tiempo del esperado y la famosa frase de buque de guerra ruso anda, bueno, a hacer aquello contigo mismo, fue proferida por esta instalación. Los rusos desembarcaron en esta instalación una compañía de infantería de marina de la flota del Mar Negro y procedieron a ocuparla, manteniéndola bajo control durante algunos meses de la guerra. Esta instalación era crítica por cuanto el que la posea puede controlar el tráfico en el Mar Negro Oriental y de la misma forma guiar como nodo de mando y control una capacidad de acción estratégica en la zona. Es en esta circunstancia que, como pueden ver ustedes acá en el corredor de grano establecido desde los puertos Chernomorsk, Piyednie y sobre todo Odessa en dirección a Estambul, los rusos con esta isla podían controlar efectivamente cada buque que fuera cumpliendo, entre comillas, el proceso de negociación. El proceso de tráfico regulado con la OTAN y con Ucrania. En esta maniobra, para los ucranianos, la recuperación de la isla de las serpientes era su primer objetivo estratégico de tipo marítimo y lograron cumplirlo de manera brillante cuando en un asalto helitransportado con una cantidad indeterminada, se han mencionado 18, 28 helicópteros Mi-17, lograron insertar una compañía reforzada de fuerzas especiales, la cual procedió a capturar a los infantes de marina rusos. Estos no habían recibido reabastecimiento, se encontraban en condiciones bastante precarias, digamos, particularmente de alimentación, se rindieron de manera inmediata. Los ucranianos recuperaron el control de la isla y de esa manera privaron a los rusos de un control positivo directo sobre el tráfico marítimo en el Mar Negro Occidental. Esta acción que se lleva a cabo durante el mes, si mal no recuerdo, del mes de abril-mayo del año 2024, fue una primera señal de que algo no estaba funcionando bien con las operaciones de la flota del Mar Negro rusa. En esa situación, los ucranianos se concentraron esencialmente no en buscar el control del mar, no tienen los medios para ello, sino que por el contrario, buscar la negación del mar. Si ellos no pueden usar el mar para, digamos, proyectarse sobre territorio ruso, al menos le pueden impedir a Rusia hacer uso propio de esta fuerza. En este sentido, los ucranianos van a desarrollar una extensa serie de dispositivos de drones de ataque marítimo, de superficie, submarinos o a flor de agua. Algunas de ellas, francamente primitivas, son jet skis, digamos. Otros son dispositivos de hidrografía submarina, drones originalmente no militarizados. Y finalmente, lanchas de alta velocidad, las cuales se las dota de sistemas sofisticados de combate. También a una serie de SDV, Swimmer Delivery Vehicles, lo que en castellano se conoce como torpedos humanos, también fueron dotados de mecanismos no está totalmente claro, de navegación autónoma programada o en su defecto de control y guía.
Todos estos dispositivos que han resultado ser particularmente efectivos y eficientes dependen de un elemento que es absolutamente crítico y que no ha sido mencionada con mucha intensidad. Elon Musk, a través de su empresa Starlink, proveyó a Ucrania de una cantidad de al menos 150 estaciones de control digital de Internet satelital sin control o sin bloqueo por parte de la compañía. Eso les permite hacer lo que quieran sin que Starlink y un eventual agente ruso dentro de los empleados de esta compañía sepa lo que los ucranianos están haciendo. Esto les permite el control de dispositivos remotos, drones, etcétera, sin limitaciones del horizonte de propagación digital o el horizonte de propagación electromagnético. Por lo tanto, algunos de ustedes habrán podido ver los impresionantes videos en tiempo real que algunos de estos drones han proyectado sobre del ataque a distintas unidades navales rusas. Estas unidades y esta capacidad también han tenido un grado importante de cooperación de la Marina Británica y sobre todo del Special Boat Squadron, los buzos tácticos de la Armada Británica, los cuales en general son bastante menos aficionados a la publicidad que sus primos del ejército, el SAS. Esta gente, por, digamos, declaraciones a la Cámara de los Comunes, tienen parte considerable de su contingente total de fuerzas y también una serie de medios y dispositivos técnicos que han sido utilizados de manera bastante eficiente en combinación con las facilidades técnicas que ha entregado Starlink. De alguna manera, los ingleses proveen la experiencia, los ucranianos las ganas y el dinero, y Starlink provee el link sobre el horizonte para guiar todo este tipo de dispositivos. Este drone, que es conocido como un drone de primera generación, que algunos de los cuales fueron luego incluso capturados en las costas de Sebastopol, tiene todo el indicio de haber sido producido en Gran Bretaña y ser parte del arsenal del SBS. Sin embargo, los ejemplares capturados por los rusos muestran que no tienen absolutamente ninguna marca, ni siquiera en sus componentes digitales, sus cámaras térmicas, etcétera, lo que muestra que fueron elaborados con cuidado por una fuerza profesional, lo cual confirma precisamente, no es un dispositivo improvisado y lo que confirma precisamente la acción de la presencia británica en la zona. Otra arma que los ucranianos han utilizado con bastante éxito es el misil Neptune. El Neptune es una versión modernizada con componentes comerciales occidentales del misil Uran X-25, conocido por la OTAN como Harpunsky, que es el equivalente ruso al RGM-84 Harpoon norteamericano o al Exocet francés, desarrollado a principios de los 80, cuando los enormes SSM rusos destinados eminentemente al ataque contra portaaviones se demostraron como un overkill para enfrentar unidades de superficie mediana, tamaño destructor o fragata. Este es un misil muy similar a los occidentales, con una propulsión por turbina, una cabeza de combate en el rango de los 200-250 kilos y un seeker de radar banda Q, el cual es acompañado además por un sistema de navegación inercial con apoyo GPS que le permite hacer waypoints, es decir, se lo puede enviar para que vuele en un rumbo determinado y que gire en determinadas marcaciones geográficas específicas para permitir atacar desde distancias inesperadas. Se trata de un arma de dimensiones relativamente considerables en relación a los misiles equivalentes occidentales y pesando del orden de una tonelada 200, cuando el SCM occidental equivalente está en el orden de los 700-800 kilos. Y la diferencia viene dada por el enorme tanque de combustible, lo que le da un alcance notable. Por favor, cuando se habla del alcance de misiles antibuque, no hay que pensar necesariamente en distancia en línea recta para atacar a buques enemigos a una distancia extraordinaria, sino que esencialmente ese combustible le permite al misil utilizar los waypoints para, de acuerdo a una planificación de lanzamiento previa, poder generar arribo simultáneo de distintos misiles al mismo tiempo, confundiendo las defensas adversarias, saturándolas en distintas marcaciones, o derechamente desarrollar maniobras terminales de ataque complicadas que nuevamente compliquen las herramientas de hardkill adversarias. El Neptune está desplegado por la Armada ucraniana en al menos 2 baterías costeras, cada una con 2 camiones con lanzadores cuádruples, algunos de los cuales ustedes pueden verlo en acción acá.
Como pueden ver, se trata de un misil de dimensiones considerables, igual, pese a que para los estándares soviéticos y rusos actuales es un arma pequeña, pero comparado con los misiles antibuque occidentales es un misil de dimensiones importantes. Noten las dimensiones del booster, el acelerador, con sus respectivas aletas que le permite precisamente salir estabilizado en su lanzamiento. Este misil, probablemente en cooperación con alguna acción de la OTAN, los rusos han reportado la existencia de una misión de P-8 Poseidón en las cercanías de los Dardanelos, que probablemente coordinó este ataque, le permitió a los ucranianos emboscar y finalmente impactar y terminar dañando y hundiendo al crucero Moskva. Este buque, que se mantenía en la cercanía de la isla de las Serpientes, precisamente utilizando su cañón, su torre doble de 130 milímetros como arma de bombardeo costero, claramente proveyó un blanco espectacular para un misil y con el uso intensivo del sistema de waypoints y además 2 drones Bayraktar TB2 que fueron usados para distraer el esfuerzo antiaéreo del crucero, digamos, les permitieron atacar, entre comillas, por detrás al crucero por la banda que en ese momento enfilaba al sur e impactar en el sector del convés del buque, en lo que se conoce como el centroide radar, es decir, el punto más alto central del buque. Uno puede notar el MAC de proa, digamos, con el radar top plate, el director de los sistemas S-300 en popa, y vemos la estructura central donde se encuentran las chimeneas y el radar top sail, que claramente atrajo a los misiles y produjeron, por su impacto simultáneo, un incendio catastrófico interno que se combinó luego con fallas estructurales y culminaron con el hundimiento de la unidad. El control de averías fue claramente insuficiente, hay dudas de que la dotación siquiera haya estado completa a bordo del buque y rápidamente la unidad quedó inoperativa. Noten por favor lo hundido que está en esta imagen, probablemente por el ingreso de agua, por el combate contra los incendios. Acuérdense que combatir un incendio a bordo es particularmente complicado porque el agua, después de apagar el fuego, digamos, tiende a continuar descendiendo dentro del buque y llegar a la sentina, y si es que no es distribuida de manera adecuada, puede terminar incluso con el buque dando una vuelta a campana. Eso pareciera ser el caso, combinado con fallas estructurales que, como muestra esta grieta masiva en la cubierta de lanzamiento de misiles S-300. Por lo tanto, pareciera ser un punto de falla estructural del Moskva, que culmina con finalmente la desaparición del buque. No hay imágenes, todo parece indicar que el hundimiento del Moskva tuvo lugar de noche, pero claramente marcó la vulnerabilidad de una unidad de prestigio mayor rusa frente al ataque de 2 misiles antibuque de dimensiones comparativamente medianas, modestas, y sin ninguna de las características más avanzadas de los misiles occidentales de última generación, de guía radar activa terminal, sin ninguna característica furtiva, sin maniobra terminal, etcétera, generando, bueno, la pérdida y un golpe de prestigio importante para la Armada rusa. Con posterioridad a eso, la Armada ucraniana comenzó a utilizar de manera activa sus drones de superficie. Los primeros ataques que se lanzaron sobre Sebastopol, sobre el fondeadero interno de la base naval de Sebastopol, utilizaron estos drones de origen, como les digo, indeterminado. De alguna manera, la sugerencia o la vinculación con Gran Bretaña es altamente sospechosa. Eh, la marca de modelos a escala Micromir sacó una de estas lanchas en escala 1.35 y recuerda mucho distintas lanchas de inserción de alta velocidad semisumergibles furtivas que usan los SBS. Sin embargo, estas lanchas, estos drones han sido utilizados por lo menos en 3 ocasiones para dañar e impactar a distintos tipos de buques rusos, barcazas, una corbeta clase Karakurt, una Tarantul y distintas unidades anfibias, al menos 2 Ropuja y una Alligator. Este diseño original fue luego combinado con la presencia de un drone de alta velocidad, sin sistemas propios de guía, sino que más bien sin sensores propios de conciencia situacional, sino que más bien una guía remota con la conciencia situacional provista a sus operadores desde un drone aéreo operando en la cercanía. Esta también ha sido utilizado contra Sebastopol, aprovechando el hecho que simple y sencillamente no tiene firma radar, es una lancha que opera prácticamente en superficie,
a flor de agua, digamos, escondido detrás del oleaje y por lo tanto tiene una letalidad importante. En ambos casos se especula que tienen cabezas de combate del orden de los 300 kilos de explosivo militar, lo que significa daños brutales a unidades menores que carecen de blindaje y por lo tanto se han convertido realmente en una pesadilla para la escuadra rusa del Mar Negro. Aquí vemos una imagen de una de estas lanchas en un ciclo de ataque tomada por los rusos dentro de Sebastopol. Noten cómo la lancha prácticamente no genera imagen sobre superficie y lo tranquilo de las aguas confirma que está dentro de una bahía. Noten por favor que la imagen es tomada con una cámara de intensificación de luz, no una cámara térmica. Y abajo vemos la imagen de un drone de superficie ucraniano que toma la imagen de un patrullero ruso, digamos, que ya ha sido impactado por un drone anterior, mostrando cámaras térmicas de tercera generación de muy alta calidad. Aquí vemos otra imagen de un ataque directo sobre una barcaza clase Ropuja que puede ser detectada y definida con una claridad absoluta y que confirma nuevamente el carácter que han adquirido estas embarcaciones. Ahora, hay que ser prudente, hay que tener cuidado. Estas herramientas han demostrado ser extraordinariamente útiles como un instrumento de negación del mar. Pero incluso más allá de la provisión por parte de Elon Musk de las terminales Starlink, que les permiten un ancho de banda suficiente como para transmitir una señal de cámara térmica en tiempo real, a una distancia de varios cientos de millas y totalmente por debajo del horizonte, no podemos olvidar que también hay un factor propiamente marítimo. Noten que el mar es una taza de leche y al mismo tiempo también que no existe ningún tipo de problema climático. No hay digamos, ningún tipo de niebla o ningún tipo de de factor climático que afecte. Eso hace que este tipo de medios puedan ser utilizados solamente en condiciones de verano o de buena mar y no son una herramienta naval de uso permanente. Lo que es claro es que han causado un volumen de pérdidas a la flota rusa del Mar Negro que es sencillamente descomunal. Eso nos lleva a un punto que es fundamental. Cuando nosotros comenzamos a mirar dónde los ucranianos están atacando, nos llama la atención cómo le están pegando muy fuertemente a, digamos, las instalaciones rusas en Transnistria y cómo se ha atacado a unidades rusas en las cercanías de Odessa, sobre Sebastopol y también en el mar de Azov y particularmente al puente de Kerch. Esto comienza a mostrarnos un patrón que resulta bastante llamativo y bastante interesante. Los ucranianos también están concentrando su dinámica de ataque sobre medios anfibios. Precisamente el jueves recién pasado, el miércoles, se atacó y se hundió al tercer ferry ruso que cubría el viaje entre, digamos, el Cáucaso y el puerto de Kerch, eh, progresivamente eliminando la capacidad de levante anfibio o administrativo que les permite mantener conectado Crimea con el Cáucaso. Si agregamos a eso los ataques con misiles balísticos, ATACMS, Scalp, Storm Shadow, etcétera, que han ido destruyendo progresivamente las capacidades de defensa antiaérea en Crimea, y los ataques a los buques, tanto en dique como a flote, en la base naval de Sebastopol, uno comienza a notar una tendencia de la Armada y de las Fuerzas Armadas ucranianas de tratar de neutralizar las capacidades de mantención logística o soporte logístico a Crimea. Uno comienza a sospechar ahora un intento ucraniano que en lugar de montar una gran ofensiva que expulse a los rusos del territorio ocupado en el Donbass, que quizás busquen aislar o separar, cortar el cordón terrestre que conecta a Crimea con el continente. Y de la misma forma, a través de ataque con misiles sobre el puente de Kerch y la destrucción de la fuerza anfibia, aislar Crimea, bloquear Crimea y ganar con eso tanto un punto simbólico al primer objetivo estratégico de la guerra por parte de los ucranianos y de la misma forma poner en la defensiva estratégica a Rusia y a un Vladimir Putin que hace pocas semanas atrás se planteaba de forma tremendamente agresiva respecto a condiciones de paz en términos de someter a Crimea con una enorme población civil de más de 2 millones de personas, a un bloqueo que forzaría a Rusia a tener que negociar so pena de condenar a estos civiles a la inanición o a condiciones de vida particularmente duras.
Esto parece continuar existiendo una fuerte concentración en esta situación, con comparativamente pocos ataques sobre las bases rusas en el Cáucaso, donde la mayor parte de la escuadra rusa ha tenido que ir a refugiarse durante la guerra. Terminando ya, para no latear, ¿cuáles son las expectativas de las operaciones marítimas? Bueno, en esta guerra claramente son secundarias a las operaciones terrestres. Reitero el hecho de que es paradójico que el mayor objetivo ruso o el mayor efecto estratégico ruso haya sido precisamente el breve bloqueo del puerto de Odesa, ante lo cual europeos, norteamericanos, etcétera, los obligaron a levantarlo a cambio de un control de tráfico, y el esfuerzo ucraniano por conseguir la liberación de ese corredor marítimo y de la misma forma a través de la recuperación de la isla de la Serpiente y el hundimiento del crucero Moskva. Sin embargo, la mantención de esta ruta y el progresivo debilitamiento de la flota del Mar Negro hace que de alguna forma el Mar Negro pase a ser una zona de negación más bien, pase a ser tierra de nadie o un mar de nadie de manera cada vez más progresiva a medida que la flota rusa comienza a perder su capacidad operativa, tanto por el desgaste de sus unidades. Nadie les está permitiendo recuperar las horas de turbina de gas, el consumo de misiles Club y en general, digamos, todas las horas de uso de los distintos componentes y sistemas operativos. Y al mismo tiempo, el hecho de que el bloqueo de Odesa haya resultado tan efectivo que intervinieron tanto la Unión Europea como los Estados Unidos para impedirlo, que en términos prácticos esto se convierte en un proceso inmanejable. ¿Cuál es el futuro de la guerra? Un evento que ocurrió a finales del año pasado es bastante llamativo. Cuando medios rusos cortaron los cables submarinos de abastecimiento de Internet a Francia, que llegan al puerto de Marsella, reduciendo el ancho de banda nacional francés en cerca de un 20%, y un buque científico, el Academic Kornilov, cortó a través de submarinos enanos, digamos, los cables submarinos que conectaban el norte de Escocia con las Islas Feroe y las Islas Orkney. Todo esto nos recuerda que los rusos han desarrollado una enorme capacidad de operaciones y combate en el fondo marino. La acción inglesa contra los intereses británicos fue tan potente que Gran Bretaña compró de inmediato un buque de guerra en el fondo marino, un gran buque de apoyo a operaciones petroleras, que fue rebautizado como Proteus y ha sido es operado por la Royal Fleet Auxiliary, pero que desarrolló un aporte de urgencia a las capacidades navales británicas. El buque de exploración submarina Scott y el Challenger han sido fuertemente modificados y se espera firmar un contrato secreto por la construcción de un buque específicamente militar para la operación en estas condiciones. También se anuncia en estos días la construcción de 3 buques madre de drones cazaminas que tendrían también una capacidad de combate en el fondo marino. Como ustedes podrán notar, los británicos reaccionaron de manera inmediata frente a lo que perciben es una amenaza mayor. Contra lo que mucha gente cree, la mayor parte del ancho de banda de Internet a nivel global corre por cables submarinos. Y la capacidad rusa para operar en estas zonas, en los fondos marinos, es gigantesca y tiene décadas de antigüedad. Los 2 grandes submarinos clase India, con 2 submarinos enanos precisamente para este tipo de funciones, y una enorme cantidad de buques científicos de exploración oceanográfica operan en esta capacidad. Algunos de ustedes recordarán cuando se produjo la tragedia del submarino argentino San Juan, el buque ruso de exploración submarina Yantar se mantuvo en la zona incluso después de que el pecio había sido encontrado. Lo que estaba haciendo realmente el Yantar era hacer un mapeo submarino de cables que conectan Sudamérica con África, precisamente para mantener actualizada la cartografía rusa en lo que sería una aproximación de guerra híbrida en cualquier conflicto con Occidente. Los rusos puede que estén débiles militarmente, pero eso no significa que sean tontos, lejos de eso, y tienen enormes capacidades asimétricas en lo que Mark Galeotti, quizás con demasiado entusiasmo, denominó como la doctrina Gerasimov de aproximación a la guerra híbrida.
¿Por qué es una exageración? El propio Galeotti reconoce que la guerra híbrida es un concepto soviético de guerra que viene desde la década del 30, como una derivación de su concepción integral de la lucha contra Occidente en el marco del concepto de la revolución. Puede que Rusia ya no sea marxista, pero ciertamente es nacionalista y su forma de pelear continúa siendo perfectamente tradicional y recoge o mantiene todo este tipo de instrumentos. ¿Cuáles son las expectativas? Por tanto, las operaciones en el Mar Negro van a continuar amarradas al control del punto de gravedad como es el tráfico marítimo mercante, desde el puerto de Odesa y las exportaciones de grano los distintos veranos del hemisferio norte, y la posible expansión de estas acciones rusas asociadas a cualquier tipo de hostilidad que desarrollen algunos estados occidentales. Uno no puede dejar de pensar el saboteo de la plataforma digital de los trenes de alta velocidad franceses el día de inicio de los Juegos Olímpicos, con la beligerancia que ha tenido el presidente Macron respecto al Estado ruso, incluso ofreciendo enviar tropas francesas, etcétera, al frente, como una suerte de pequeño recuerdo ruso de que, digamos, ellos no van a tomar elegantemente esta situación. Bien, eso es lo que podría mencionarles sin irnos a la locura. Inicialmente había pensado ir describiendo, revisando cada una de las unidades rusas, pero eso es caerse al fierro y ponerse latero. Para eso tenemos las preguntas y no sé cómo podemos sacar esto ahora. Ahí el Pato se encarga. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernando. Impecable la presentación, como siempre. Rocket, buenas noches. Se nos unió Rocket. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a toda la comunidad de la trinchera. Aquí escuchando, atento a la clase del profe Wilson. Siempre lo he seguido y lo he escuchado ahí en el canal amigo de Sistemas Militares. Así que un saludo también al profe Wilson. Bueno, tenemos un lote de preguntas, Fernando, pero respondió. Quiero hacerte una primera. Independiente de esta zona gris que se armó ahí en el Mar Negro, ¿se puede decir que el punto de gravedad era el control del mar o era Odesa? El control del mar implica controlar Odesa. Tú no puedes hablar de una frontera rígida, sino que básicamente el control sobre el tráfico de cereales desde el puerto de Odesa hasta Estambul, hasta los estrechos los Dardanelos. En ese sentido, la destrucción de la infraestructura granelera de Odesa, seguido por la interrupción del tráfico mercante, digamos que transitaría a través del corredor que les mostraba, era claramente el objetivo ruso una vez que no fue desarrollado rápidamente el objetivo de captura, de decapitación del gobierno Zelensky y de la captura total del gobierno. Como les decía, paradójicamente esta era la principal herramienta que Rusia pudo desarrollar y que generó una respuesta muy rápida de Occidente. La ausencia de un pensamiento marítimo en Rusia y sobre todo en la jerarquía rusa, estoy pensando en el propio Vladimir Putin, en su momento Sergei Shoigu, el propio jefe de Estado Mayor Gerasimov, etcétera, ha significado que ellos han optado por mantener las operaciones terrestres como el punto natural de gravedad. Rusia es un país continental por naturaleza y no hay una comprensión cabal del pensamiento marítimo. Mal que mal, después los esfuerzos de la Mete Gorshkov, etcétera. Y trágicamente para sus intereses, afortunadamente para el mundo, para Ucrania, para Occidente, no han ejercido el peso de gravedad con el uso del mar para poder bloquear o generar una dinámica de negociación. Si Putin, y por favor esto es una volada mía, pero si utilizara un bloqueo intensivo de Odesa combinado con negociaciones con la OTAN y con Ucrania por un proceso de paz, si en lugar de lanzar misiles crucero, misiles S-300 y antiguos misiles antibuque sobre la infraestructura eléctrica ucraniana, concentraran los ataques en las terminales graneleras de Odesa, otro cuento cantaría. Si destruyeran la mitad de la infraestructura granelera de Odesa y luego se sentaran a negociar con la pistola sobre la mesa, amenazando con destruir la infraestructura que queda, tendrían una posición mucho más fuerte que
avanzando 100 metros a costa de miles de muertos, como lo están haciendo en este momento en las zonas de Avdiivka, Robotyne, etc. De alguna manera, esto es una película repetida, es 1916, digamos, Verdun, el Somme, etc. Olvidándose que una de las claves de esto es que en un mundo interconectado, esta es una de las instrucciones. De alguna forma, la llegada del ministro de Defensa nuevo, Belousov, en Rusia, a uno le sugeriría que pudiera surgir esta mentalidad. Pero Belousov parece estar mucho más concentrado en el desarrollo de la capacidad industrial de defensa rusa. Es una suerte de Albert Speer ruso. Básicamente recuperar tanques oxidados de Siberia, reciclarlos y mandarlos al frente, producir munición, etcétera, más que realmente tener un uso imaginativo fuera de la caja de su aproximación estratégica. Esa parece ser, bueno, lo ha sido históricamente, una de las grandes limitaciones rusas, la rigidez en términos de pensamiento estratégico. Esto es lo que Alfred Teilhard Mahan denominaba la guerra entre la ballena y el elefante, que no necesariamente entre las potencias continentales y marítimas, donde las potencias marítimas triunfan no necesariamente porque el mar sea determinante, eso depende del tipo de conflicto, sino que esencialmente porque han tenido que desarrollar de manera natural una mentalidad más flexible. Andrew Lambert lo trabaja magníficamente en su Seafaring Nations. Gracias, Fernando. Aquí vamos a empezar con la pregunta de la gente. Dice, Ictus 8 pregunta, ¿se puede decir que Rusia apuesta por la cantidad más que la calidad, como decía Lenin? A ver, eso no es necesariamente así. Los rusos tienen una forma de hacer la guerra que es distinta y que está directamente vinculada a sus limitantes de tipo nacional. Ahí hay limitantes de educación, de organización de las Fuerzas Armadas, que han sido tradicionalmente muy numerosas y que por lo tanto dependen de conscriptos con comparativamente un nivel de instrucción y de educación de base comparativamente simple. Y finalmente también con el hecho de que ellos tienen una infraestructura industrial comparativamente limitada y una economía restringida. Nunca durante la Guerra Fría tuvieron una economía que fuera 10%, más del 10% de la norteamericana. Eso nos permite entender por qué Rusia, para todos los efectos prácticos, se desangró apoyando a Vietnam del Norte, apoyando a los Estados Árabes durante la Guerra Fría. Mientras que para Estados Unidos esto era prácticamente una suerte de desarrollo paralelo. Por eso Reagan pudo darse el lujo de tener las Reaganomics, el crecimiento económico y al mismo tiempo inyectar recursos en la defensa de manera masiva y finalmente hacer implotar la economía rusa. Eso obliga a que los rusos no pueden diseñar sistemas de alta sofisticación y soportar, o más bien subsidiar, una industria de defensa, entre comillas, malcriada como la europea, pagando precios siderales por sistemas exquisitos de una sofisticación técnica y de una calidad de manufactura sencillamente formidable, sino que tienen que conformarse con algo simplemente eficiente y útil. Ahora, las cantidades tampoco son tan grandes. Claro, es un Estado mayor que requiere gran volumen de fuerza simplemente para cubrir sus distintas áreas de geografía de tipo relevante. Pero si uno mira lo que fue la invasión y el estado actual del ejército ruso, uno puede ver que dentro de ese enorme ejército de más de 1 millón de hombres, en realidad las fuerzas operativas que había dentro de ellas no llegaban a las 200.000. La enorme mayoría eran básicamente obreros del equivalente a un cuerpo militar del trabajo chileno, digamos, que estaban dedicados a abrir caminos, a hacer trabajos remunerados para que el ejército ruso pudiera ganar dinero, mientras que esos 200.000 soldados con nivel operativo eran lo que ellos llaman los kontraktniki, que son básicamente soldados profesionales a los que se les pagaba un sueldo. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? Que el cuerpo de suboficiales y oficiales subalternos rusos tradicionalmente ha sido muy débil. Y en la guerra moderna ese es el elemento crítico. La espina dorsal de un ejército son sus sargentos, suboficiales, tenientes y capitanes. Si eso no funciona, el sistema no anda. Eso hace que los rusos ya desde la década del 20 hayan desarrollado una aproximación, bueno, ellos son los creadores del arte operacional, es decir, ellos combaten en un nivel superior. Ellos conducen las operaciones en un nivel que potencia más bien una comprensión entre lo táctico y lo estratégico, más que concentrarse en lo táctico donde por limitaciones de orden económico, social, político, no pueden desarrollar sus principales fortalezas. Pero esto no es porque sean pencas, sino que simplemente porque son una sociedad distinta
con otros modelos de desarrollo, con otros patrones de funcionamiento que son diferentes. Los investigadores occidentales que revisaron tanques T-34, KB-1, etcétera, llegaron a la conclusión que eran vehículos extremadamente sofisticados, pero que los apremios rusos los obligaban a reducir los tiempos de manufactura para hacerlos llegar al frente. Pero bueno, están los trabajos recientes de Samsonov, que realmente, más allá de su apellido, un canadiense, muestran precisamente cómo ellos efectivamente entienden el mundo de otra manera y operan de otra forma. Ahora, no podemos aplicar el problema, esto es un defecto sociológico de Occidente, estar convencido que somos el hoyo y el queque, nos incluyo en eso, y que todo el mundo quiere ser como nosotros, y los que no lo pueden ser es porque son pencas, digamos. No, hay formas distintas de entender la realidad, y eso también es extremadamente importante aplicar a China y a otra serie de sociedades. Ok, Fernando, muchas gracias. Ya, Pato, porfa. Dice Quincas nuevamente, buenas noches, Quin. Pregunta para el señor Wilson, su opinión personal sobre la fragata clase Almirante Gorskov rusas. El diseño y armamento para mí son mini destructores. A ver, el tema de las clasificaciones hoy día es bastante engañoso. Veamos cómo las fragatas tipo 26 británicas y australianas para Canadá van a ser llamados destructores. O sea, se trata de unidades multipropósito de guerra superficie interesantes, pero que están por debajo de las características técnicas occidentales. Estamos hablando que vendrían a equivaler gruesamente a lo que Occidente construía la primera década de este siglo. Si tú los comparas, por ejemplo, con una fragata Constellation, una FREMM de las últimas generaciones, una tipo 26, su sistema de mando y control es objetivamente muy inferior. Y el sistema de mando y control es el cerebro que determina la conciencia situacional del buque. Sin eso, nada es particularmente eficiente. La capacidad de sus radares de filtrar data, administrar, sobre todo pulir información en términos de velocidad de procesamiento, también es inferior. Eso ha quedado claro, por ejemplo, que los submarinos clase Amur, pese a que los están terminando hoy día, no tienen un sistema de mando y control avanzado, porque no han podido, la industria electrónica digital rusa no puede producir chips digitales de alta calidad. Y hoy día que tienen relativamente cortado el acceso a esas tecnologías occidentales, los dejan en condiciones bastante inferiores. Ahora, guerra antisubmarina son netamente inferiores, guerra antiaérea un buen poco. Tienen un nicho en guerra de superficie, donde los grandes misiles antiportaaviones les dan una ventaja de alcance, etc. Pero hoy día, frente a los misiles occidentales de alcance extendido, con actualización de trayectoria, conexión y diálogo bidireccional de misil, estoy pensando el Sea Breaker israelí, el NSM, el misil franco-británico de crucero hipersónico que viene ahora en 3 años más, son armas que están claramente por sobre y que combinado con las características que te mencionaba no las hacen comparables, están un peldaño abajo. Vuelvo a reiterar, no es porque los rusos sean tontos, sino que simple y sencillamente no tienen el dinero para poder financiar las capacidades de investigación y desarrollo y luego produccionizar tecnologías que probablemente pueden producir a nivel de laboratorio, pero no lo pueden llevar a bordo con una producción en masa, una confiabilidad y una sustentabilidad técnica a mediano plazo. Ahora, Fernando, si esto lo hubiésemos llevado en la época de la Guerra Fría, ¿ahí estaba más equiparada la cosa? No, allá era incluso más marcada debido a que hoy día sabemos que la OTAN y particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña tenían una capacidad de intercepción de comunicaciones. Los rusos tienen una aproximación a la guerra que pretende ser científico-cartesiana, es decir, una operación, una suerte de orquesta coordinada por un gran maestro de ceremonia pasado en tierra. Las conexiones satelitales que permitían esa coordinación eran interceptadas y leídas tanto por los británicos como por los norteamericanos. Por lo tanto, ellos ya tenían un nivel de conciencia situacional que los rusos no eran capaces de enfrentar. Ahora, esto no significaba que la escuadra rusa fuera a ser aniquilada sin disparar de vuelta, pero comenzaba a combatir en unas condiciones de inferioridad notable. Si recordamos incidentes como el Nimble Archer de 1983, cuando una fuerza de choque de portaaviones americana de 4 buques llegó a 600 millas de la península de Kola, claramente había una demostración de capacidad que es notable. Y ahí tenemos que recordar un factor, que es que los americanos siempre pierden en los ejercicios, siempre son derrotados en los ejercicios.
pero cuando hay una guerra y cuando van en serio y con todas sus restricciones y con reglas de enfrentamiento claras, son aplastantes. A ver, no en vano, lo que hoy día conocemos como Internet era originalmente la DARPANET, la red de la Agencia de Investigación de Defensa Avanzada. Si ellos inventaron la Internet, tú comprenderás que tienen algún grado de capacidad de guerra digital. Sí, aquí ya estoy cayendo en la conspiranoia, está en la frontera, pero se especula que los americanos y británicos ya tendrían computación cuántica sobre la base de computadores, no de programación cuántica, y que estaría dedicado a servicios de inteligencia como Five Eyes, Echelon, etc. Todo eso ya viene desde la Guerra Fría, pero evidentemente no salía publicado en máquinas de guerra o en Soviet Military Power. Por lo tanto, la verdad es que, y además, a ver, Napoleón decía que Dios siempre está con los grandes batallones. Occidente siempre tuvo más riqueza, siempre tuvo más tecnología. Los rusos hicieron un buen esfuerzo. Tenían algunas herramientas importantes, como algunos mencionan, digamos, hay elementos, su arsenal nuclear es considerable, tuvieron aproximaciones tecnológicas notables, como reactores nucleares de alta temperatura, compactos, aleaciones no ferrosas de alta resistencia, que permitían submarinos nucleares que navegaban muy profundo, muy rápido, pero la globalidad era fuerzas comparativamente restringidas. Lo mismo que ocurre hoy día con la Armada China. La Armada China es enorme, es una magnífica marina de 1990. Pero, digamos, sus capacidades de guerra en red, su capacidad de enfrentar capacidades de combate distribuido norteamericanas son netamente inferiores. Solo un ejemplo. Hace un mes atrás los americanos mostraron que ahora tienen un nuevo misil aire-aire derivado del SM-6. O sea, ya con eso cambiaron. Claro, o sea, y está operativo, está desplegado en portaaviones. Entonces, cuando tú tienes una capacidad, un game changer de esa capacidad, a ver, ellos quisieron mostrar eso. ¿Qué más tienen? Misiles hipersónicos. ¿Alguien podría creer realmente que los americanos no tienen un arma antibuque hipersónica desplegada? Bueno, y así, podríamos seguir latamente en el tema. Y en ese sentido, Fernando, perdón, la última pregunta mía. ¿Rusia puede haberse visto superado por Occidente y haber enfocado sus esfuerzos en submarinos balísticos en lugar de superficie, fuerza aérea y terrestre? No, absolutamente. O sea, si tú miras el único proceso en el cual hay una continuidad de financiamiento y desarrollo de tecnología avanzada, es en misiles balísticos, armas nucleares, particularmente termonucleares de hidrógeno de alto kilotonaje o megatonaje, submarinos balísticos de lanzamiento y en los submarinos nucleares de escolta. Yasen, Severodvinsk, los misiles Bulava, etc. Claramente, esos son cifras de dinero que incluso aunque la economía rusa sea más barata, etcétera, requieren tecnologías, materiales, etcétera, que son horrorosamente caros. Las máquinas, herramientas para producirlo, por favor, ya desde la Unión Soviética eran occidentales. Te recordarás el famoso incidente Toshiba, cuando las pulidoras de palas de hélice de submarinos fueron compradas en Japón, o el incidente Kongsberg, cuando los noruegos también entregaron algunas perfiladoras metálicas controladas por computador, gran novedad en la década de los 80, mostrando las fragilidades técnicas de Rusia. Y esa fragilidad es 1000% económica. El que tiene las lucas paga el sistema. Ok. Don Alfredo dice, la política de los rusos de guerra, en guerra es mandar a sus soldados al frente y que se las arreglen, solo así se percibe. ¿Qué opina don Fernando? No. Eso es lo que están obligados a hacer. Cuando fracasó las hipótesis básicas de conflicto y gran parte de sus unidades se encontraron en serios problemas de disponibilidad mecánica, conciencia situacional, disposición de municiones, etc. Gran parte del personal de combate profesional, los contracting, de los que hablábamos hace un momento atrás, murieron en combate durante las primeras fases, el primer año de guerra. Cuando un tanque ruso se le impacta, normalmente detona. No vamos a entrar en la pelea de si lo que detona es el cargador carrusel o la munición estivada. Lo que interesa es que detona y se incinera la dotación. Cuando se le pega a un BMP, muere la tripulación de 3 y la escuadra de infantería de 6 u 8. Eso significa pérdidas masivas que no se veían desde precisamente las guerras árabe-israelíes convencionales. Estoy pensando Yom Kippur, etc.
Por lo tanto, el volumen de bajas significa que el ejército ruso hoy día tiene que combatir de maneras que no le gustaría hacer, pero que simplemente es la única herramienta que tiene. Ahí está la vieja diferencia entre hacer lo que se quiere o lo que se puede. Y hoy día lo que tienen son MOBICs, con criptos movilizados, con entrenamiento precario, sin redes de mando y control, mal armados o equipados, y que, bueno, no pueden maniobrar, lo cual significa que operan en masa, básicamente porque no tienen otra forma de operar. Okay. Dice Quincama, la pregunta para el señor Wilson: ¿cómo piensa usted que terminará esta guerra? ¿Qué paso debería seguir Ucrania dado que no puede atacar los blancos rusos en territorio nacional usando el armamento de Occidente? A ver, eso es relativo. Gran Bretaña dio el permiso de usar misiles Storm Shadow libremente contra territorio ruso. Dinamarca y Holanda ya autorizaron a usar los F-16 entregados por ellos, producidos por el consorcio europeo Fokker-Sapka del EPAF, también para atacar territorio ruso. Mi opinión es que esta guerra es inganable militarmente y eso ya se sabía desde la segunda semana. Ucrania no tiene el poder nacional para poder invadir o destruir a las fuerzas rusas, que además tienen una capacidad defensiva formidable, como lo mostraron el pasado verano boreal, y los rusos ya agotaron su ejército y no tienen la capacidad de ocupar Ucrania. Su tasa de intercambio actual de bajas por metros avanzados es insostenible. De continuar todo esto tal como está, y al menos Putin no puede aceptar que no ganó, por lo tanto necesita mantener el conflicto en forma permanente, y Ucrania es un conflicto vital de supervivencia, por lo tanto tampoco puede aceptar una concesión. Eso nos lleva a una dinámica que se conoce como la Forever War, siguiendo una novela de ciencia ficción de Richard Heinlein, en el cual esto es muy parecido a lo que ocurre hoy día entre la frontera entre los dos Coreas. Ninguna de las dos acepta la existencia del otro. De vez en cuando hay un par de bombardeos de artillería, se molestan, hay chispazos, hay intensidad, pero en términos estrictos han tenido que aprender a coexistir. En esa situación, el agotamiento progresivo de los stocks de municiones rusos, el hecho de tener que ir a Corea del Norte a comprar misiles tácticos, misiles balísticos de uso táctico, munición de artillería, cohetes, BM-21, etc. Recordemos además que los rusos tienen un problema mortal, que es que sus calibres no son patrón OTAN. Por lo tanto, son pocos los países que tienen grandes stocks de munición de sus calibres. China y Corea del Norte, esencialmente. Algunos países árabes, pero la propia Siria ya ha consumido todo lo que tiene. Egipto algo ha vendido hasta que los norteamericanos los presionaron. Ninguno de los países del antiguo Pacto de Varsovia, hoy día todos miembros de OTAN, está dispuesto a venderle. Por lo tanto, tienen una restricción que los va a ir llevando lentamente a una situación de guerra permanente, a plazo abierto, con operaciones cada vez más limitadas y con cada vez menos intensidad. Por eso te digo, para romper ese equilibrio, Putin tendría que estar dispuesto a una paz que pueda vender hacia adentro como una victoria. Pero eso es muy difícil porque los rusos tienen conexión a Internet. El ruso promedio, el rol que han cumplido los bloggers y los tuiteros rusos en esta guerra es gigantesco. Por lo tanto, una paz tendría que ser negociada desde una posición de victoria. Y paradójicamente, la forma más efectiva y rápida de esa capacidad viene dada precisamente por el corte del flujo de granos desde Odessa este verano boreal o el próximo. Ok. Alfredo dice: don Fernando, ¿la geografía que tiene Chile, un conflicto similar al de Rusia y Ucrania? No, definitivamente no. Nosotros tenemos exactamente la geografía contraria. Nosotros no tenemos ningún acceso marítimo restringido por cuellos de botella geográficos como los Dardanelos. Tenemos nuestra infraestructura portuaria extraordinariamente distribuida a través de miles de kilómetros, conectada vialmente de manera bastante eficiente. Tenemos mucha cercanía entre el Valle Central agrícola, los grandes enclaves mineros con infraestructura portuaria, y al mismo tiempo estamos abiertos sobre el mayor océano del mundo en su cuadrante más despejado, es decir, el Pacífico Sur. Porque si miramos hacia el frente, más allá de las desventuradas, Juan Fernández y bastante más allá, Isla de Pascua, no hay literalmente nada. Por lo tanto, nuestra mirada es completamente opuesta. Es de aguas azules. Y de hecho, nuestra profunda globalización, nosotros no somos autárquicos como Rusia,
hace que tengamos un grado de dependencia del comercio internacional que hace mucho más probable que tengamos que comprometernos en operaciones de coalición en el Pacífico para mantener nuestro sistema económico antes que operar acciones o operaciones de guerra limitada frente a adversarios convencionales. De hecho, yo le tengo mucho más susto a aproximaciones de tipo asimétrico a nivel regional que a operaciones convencionales de tipo militar, como incidentalmente el incidente de los paneles solares o en su momento el tema del triángulo en la línea de la Concordia lo ha demostrado de manera sistemática y permanente. Dicho sea de paso, ese tipo de conflicto para nosotros, por nuestra estructura social y particularmente política, nos es mucho más difícil manejar un conflicto de esas características que un conflicto convencional frente al cual tenemos una tradición mucho más clara de enfrentamiento y compromiso. Rocket y Pato, ¿alguna acotación ustedes? ¿Pregunta? Bueno, lo único que quería mencionar yo, que las estructuras que se veían donde estaba el trigo se llaman silos, ¿ya? Y, exacto. Claro, y que, bueno, Ucrania tiene nombre de ser un productor de trigo que en estos momentos yo creo que ya no le queda nada, queda el puro nombre. Y básicamente eso, no sé si Rocket tiene alguna acotación. ¿Está volviendo, Rocket? Tiene que haber salido. Tranquilo, debe estar. Sí, perdón, me decía. Una pregunta, de esos buques que vimos de los rusos, ¿se exportaron a otros países? ¿Alguno? A ver, las Gorshkov son un diseño propio ruso, las Grigorovich son Kryoak 3, que originalmente estaban destinadas a la India, pero no se logró llegar a acuerdo comercial, etc. Las absorbió la Armada rusa, que está enfrentando una obsolescencia en bloque, su fuerza de superficie bastante importante. Las Karakurt no, aunque una derivación de ellas, bastante más simple, fue construida en Vietnam por parte de la Armada vietnamita, pero que decidió no seguir en un lote 2 y hoy día están construyendo Sigmas de Damen en Cam Ranh, la base que construyeron los americanos durante la guerra de Vietnam y que luego fue rusa y hoy día recuperó la Marina de la República Popular de Vietnam. Y finalmente, bueno, los Kilo, que originalmente conocido como Varshavianka, eran un submarino convencional destinado originalmente al uso por parte de las marinas del Pacto de Varsovia. De hecho, el primero fue el Orzel, fue entregado precisamente a la Marina polaca y de alguna forma vendría siendo el producto más exportado. Los cruceros misileros Slava, evidentemente no. Y las Krivak, la India tiene una versión muy modificada, Krivak 4, con misiles de defensa aérea de zona, algo que en términos de rol y función vendría siendo más parecida a una Perry modernizada que a las Krivak originales rusas antisubmarinas. Dice, consulta Fernando, ¿qué avances presenta Chile en cuanto a drones de la Armada como elemento de ataque? No así de exploración, más bien son algunos conocidos y sean prudentes de comentar. A ver, uno de los elementos principales del uso de drones en combate, que en general no es muy considerado, es que tienen una vida como sistema muy corta, porque apenas se detecta la frecuencia o los mecanismos de guía son extraordinariamente vulnerables al jamming o a la intercepción. Eso hace, por ejemplo, que los drones en Ucrania inicialmente el 80% era derribado con hardkill. Hoy día el 80% son neutralizados por jamming, por intercepción. Ya hay tanques rusos que salen con antenas, digamos, sobre ellos. También hay equipos equivalentes en Occidente. Eso hace que el uso de drones requiera dos condiciones básicas, sobre todo en los drones menores de ataque, sobre todo los drones FPV, First Person View. Primero hay que mantener absolutamente secreto el drone que se está usando o el drone que se tiene o la capacidad de drones porque se necesita sorpresa estratégica, operacional y táctica para que provean el máximo efecto durante su muy limitado periodo de vida. Y dos, entender que la vida operativa del sistema va a ser de 2 a 3 semanas. Después el enemigo va a detectar cómo llamearlos y por lo tanto se neutraliza. Hecho eso, la mantención de seguridad de los drones de ataque de dimensiones medianas y pequeñas tiene que ser, o sea, la mantención de la discreción es crítica y se los tiene que utilizar de manera aplastante en una primera ofensiva para maximizar su rendimiento. Otra cosa son los drones de dimensiones medianas o grandes, digamos, de autonomías extendidas, los HALE y los MALE,
dentro de los cuales las capacidades chilenas son relativamente conocidas, los Hermes 900, ahora Carabineros parece que quería un Hermes 450, pero esos son sistemas de otra complejidad y mucho mayor persistencia estratégica porque no están expuestos directamente a la acción adversaria. Tiendo a creer que el drone hay que considerarlo una suerte de misil 2.0, un misil MCLOS 2.0, que va a tener una ventana de popularidad, como si fue el misil antitanque después de la guerra del Yom Kippur, etc. Va a ser otra herramienta que se va a agregar al arsenal, pero no hay que pensar que va a ser decisiva por derecho propio. Ahora, la Armada ha desarrollado capacidades que algunas de las cuales solamente se vienen a conocer varias décadas después que fueron descartadas. Por lo tanto, uno puede de manera medianamente razonable pensar qué capacidades hay, sobre todo con las distintas iniciativas de innovación tecnológica, Innova, Polinave, etcétera, la DIPRIDA misma, distintas ferias de atracción de talento civil, etcétera, pero que naturalmente se mantienen discretas y que me parece, o sea, son cosas que ¿para qué uno va a preguntar? O sea, si uno no quiere que le mientan, mejor no preguntar. Digamos, ¿qué sentido tiene? Ok. Dice Quincas Manoso, Rusia tiene muchas variantes de sistema de defensa antiaérea móviles. ¿Qué pueden hacer lanzamiento en movimiento? China también puede... Thor, Panzer. Porque ahí hay una concepción que es completamente distinta. Los rusos... A ver, la concepción de la defensa antiaérea requiere como núcleo básico un sistema mando y control o de conciencia situacional. En ese sentido, la OTAN básicamente adoptó una aproximación que combina, desde el nivel más alto hasta el inferior, todas sus capacidades, dentro de las cuales las primarias son efectivamente cazas interceptores. La NATO tuvo un famoso Sunbelt, una famosa cortina de misiles antiaéreos dispuesta a través del norte de Italia hasta el mar Báltico, con misiles Hawk, Nike Hercules, Nike Ajax, etc., que habría sido letal durante la guerra, de haberse calentado la Guerra Fría, pero cuya herramienta central se basa en una serie de nodos de mando y control que le permitían a la OTAN pelear en red, tener perfecta conciencia situacional, como lo permitía la tecnología en la época, y aplicar de manera directa. Los rusos no tienen la tecnología para hacer eso. Por lo tanto, tienen que tomar no una aproximación en red, sino que la aproximación del guardaespaldas. Proveer a cada formación mecanizada de sus propios escoltas inmediatos que van a pelear sobre la base de radares de alerta directa. Esa es la razón de la densidad de los Shilka, Tunguska, sistema de misiles SA-6, el misil SA-8, el Thor, digamos, el Gauntlet, SA-11, SA-17, lo que fue en su momento SA-9, SA-13 Gopher, 9 Gaskin, etc. Es decir, tienen que escoltar a cada unidad individual que se defiende de manera individual frente a un ataque específico. La OTAN podía concentrar defensas y dejar a sus misiles antiaéreos, Hawk, Patriot o lo que fuere, básicamente como herramientas de defensa secundaria. Ese es el problema también que tiene Ucrania hoy día, que al no tener una fuerza aérea con capacidad de defensa aérea centrada en medios como F-15, Tornado, Mirage 2000, F-16, F-35, F-22, depende de los misiles para que adquieran un nivel sean un efector cinético con un nivel de responsabilidad o poder muy superior al que les entrega la OTAN, que no necesita depender tanto de los misiles. Ahora, la Fuerza Aérea Rusa también está fuertemente desgastada. El nivel de daño que ha sufrido inventarios estratégicos o preestratégicos como los cazabombarderos Sukhoi 34 Fullback o Su-24 es enorme. Y si a eso se le agrega la baja vida operativa de las turbinas rusas, se puede ir entendiendo por qué los rusos han optado con ataque con misiles cruceros, para no exponerse precisamente a las redes de defensa antiaérea de la Fuerza Aérea Ucraniana, que no teniendo cazas ha podido enfrentar una amenaza aérea comparativamente moderada. O sea, me atrevería a decir que los países árabes pudieron movilizar mucho más aviones de combate, no con la tecnología rusa, por supuesto, en la guerra del Yom Kippur, el conflicto en Líbano del 82, que es lo que están pudiendo hacer los rusos hoy día. Los rusos no llegan a las 80, 100 salidas diarias en el día de hoy. Ok. Dice Portapera, a su juicio, ¿qué podríamos ver de aquí a 6 meses en la guerra de Ucrania? Muy poco. Ya entramos en una fase de anticlímax.
Los ucranianos están consiguiendo frenar a los rusos. Tiene que llegarles la ayuda occidental con 170.000 millones de dólares y euros. Se puede comprar bastantes juguetes, digamos, pero sobre todo munición y medios de combate para cambiar la naturaleza de guerra. Ucrania no tiene la densidad demográfica para poder pelear una guerra de desgaste basada en sangre y pólvora como los rusos. Por lo tanto, probablemente van a haber distintos planes para aprovechar esta consolidación. Ahora, convertir 170.000 millones de dólares y euros en armas con y sobre todo munición, con las capacidades limitadas de manufactura que Occidente permitió después de la Guerra Fría, es algo que va a tomar tiempo. Probablemente los ucranianos van a hacer algo fuera de la caja dentro de, no sé, 9 meses, un año, pero no es inminente. Esas cifras siderales de plata, incluso si esas armas estuvieran disponibles off the shelf, en la estantería de la juguetería, digamos, tienen que ser transportadas, llevadas, sobre todo si son nuevos sistemas, requieren procesos de instrucción, entrenamiento particularmente complejos. Esto es una guerra industrial de masas. Los acopios y los aprestos requieren tiempo. ¿Crees tú que la elección en Estados Unidos puede influir? Sí, pero no creo que sea mayor. La razón va a ser que de ganar la combinación Trump-Vance, la prioridad de esa administración se va a volcar hacia el interior del país. Pero no nos confundamos. Trump y Vance no es que hayan sido amigos de Putin. Lo que pasa es que era cool ser cercano a Putin en la época en que no había invadido Ucrania todavía el 2014 y era como una suerte de conservador sin vergüenza de serlo, como un profesor americano dijo en un seminario que me tocó asistir, era el único machista tóxico que tenía derecho a hacerlo, digamos, junto con el motociclista de Marlboro. Bueno, Era cool ser cercano a Putin, digamos, que era un tipo que decía brutalidades sin ningún tipo de control. Pero convengamos que a estas alturas del partido el Putin simpático dejó de serlo. Por lo tanto, y Trump tiene un solo gran amigo en el mundo, que es el mismo, digamos. Por lo tanto, no está en su interés apoyar a nadie. Ahora, ya firmaron un tratado con la entrega de los 60.000 millones de dólares de ayuda. Todos esos son procesos que van a continuar fluyendo. E incluso de ganar Trump, no creo que haya interferencia en esa provisión de sistemas. Lo que sí es llamativo es la repentina beligerancia europea. Las declaraciones de Macron, por ejemplo, que como les mencionaba, probablemente están detrás de los incidentes que pasaron hoy día, digamos, yo sospecho la mano rusa ahí. Digamos, Europa volvió a descubrir testosterona desde 1945. Pasaron toda la Guerra Fría y las décadas posteriores confiando en la capacidad militar norteamericana y luego más encima criticando a los americanos porque usaban la fuerza. No en vano el conflicto de Bosnia, el Tratado de Paz se firmó en Dayton, en Ohio, digamos, porque Europa no fue capaz de resolverlo en 5 años. Bueno, hoy día están descubriendo ese interés. Ahora, el nivel de degradación de las capacidades militares europeas es extremo. O sea, los 100.000 millones de euros que va a dedicar Alemania a la defensa en los próximos 5 años, digamos, son solamente para recuperar operatividad de los inventarios que ya tienen. Es decir, el nivel de descenso en capacidad operativa es monstruoso. Hubo momentos en que tenían apenas un 7% de los Typhoons volando. Y con números así, yo no quiero ni preguntar cuántos pilotos calificados tienen, los stocks de munición. Es decir, no tienen las capacidades de librar un conflicto de intensidad mediana permanente o de plazo abierto. Recordemos que las guerras cortas se daban durante la Guerra Fría porque había dos superpotencias que estaban interesadas en que la guerra fuera corta. Si tú miras, por ejemplo, en Yom Kippur o la Guerra de los 6 días, esas guerras terminaron porque se metió la Unión Soviética y se metió Estados Unidos. Le pegaron un coscorrón a cada uno y los mandaron a su rincón. Hoy día ya no existe eso. Por lo tanto, ya no hay nadie que pare las guerras. Por lo tanto, Alemania ya entendió eso, el canciller Scholz lo ha mencionado explícitamente, los contratos por munición son monstruosos, digamos, pero todo eso toma tiempo. Ahora, obedeciendo lo que explicaba recién de que Alemania llegó a tener 7 Typhoon, y eso significaba también que quizás cuántos pilotos deben recibir menos, digamos, en capacidades operativas. ¿Cómo ves? Quiero aprovechar esta instancia para preguntarte, porque no siempre es posible, de que los vecinos en sus adquisiciones, que supuestamente van, puedan llegar a una condición así.
A ver, los vecinos nuestros en América Latina. Sí, por supuesto, eso. Bueno, es evidente, o sea, en este minuto, si tú miras, por ejemplo, el síndrome de acordeón, como se define la expansión masiva de fuerzas en países del tercer mundo y las contracciones posteriores por no ser capaces de sostener la disponibilidad operativa, que se vio, por ejemplo, en el Perú, que llegó a tener más de 150 cazas supersónicos y bueno, miren lo que está hoy día, eh, es una demostración de la fragilidad económica de nuestros estados. En ese sentido, hay mucha gente que se obsesiona con contar porotos, digamos. Tenemos 25 casas, somos más poderosos que tú que tienes 24. Cuando lo relevante son las capacidades operativas. En ese sentido, más que estar hablando de números de fierro, hay que ver el número de unidades, formaciones operativas en relación a las visiones estratégicas y planes operativos que tiene un Estado. Hay varios estados regionales de la región que están acometiendo proyectos de muy alta demanda de recursos, que probablemente tengan la capacidad técnica para desarrollar, pero que están teniendo impacto en sus disponibilidades operativas. La Fuerza Aérea Brasilera tomó la decisión de ir por un magnífico caza como es el Gripen E y F, pero se trata de un sistema de armas que es producido en muy baja velocidad, es extremadamente sofisticado y por lo tanto escaso, muchos de sus componentes son críticos, y hoy día están enfrentando una obsolescencia en bloque donde, por ejemplo, para reemplazar el cazabombardero MX, están negociando 24 F-16 usados en Estados Unidos, porque simplemente la capacidad productiva del Gripen es muy baja. La introducción del sistema F-16 en la Fuerza Aérea Argentina explícitamente va a durar hasta el año 29 las entregas. El último monoplaza se entrega el 2029. La mayor parte de las entregas son a contar del año 2027 y 2028, lo que pone en evidencia el nivel de complejidad de adoptar un caza de cuarta generación, 4.2 por decirlo de alguna forma, para no decirle Gen 4.5 Plus como un Typhoon, un Rafale. Pero son sistemas con sistemas de guerra electrónica, todos tienen radar multimodo avanzado, fly-by-wire, no pueden ser mantenidos con un alambrito como un Mirage o una 4. Bueno, todo esto está imponiendo pesos que no creo que hayan sido aquilatados porque son fuerzas aéreas que estaban saltando desde casas de tercera generación. A4, Mirage 3, incluso segunda como el Mirage 3. Entonces, en ese sentido, tiendo a creer que en América Latina no se está aquilatando de manera cabal el peso logístico y los costos globales, los costos de ciclo de vida que tiene un sistema de armas avanzado. En ese sentido, yo soy un defensor del sistema nuevo de financiamiento, siempre fui un enemigo del sistema de la ley del cobre, porque la ley del cobre te permitía comprar, pero no te permitía mantener ni entrenar. El sistema actual, básicamente, con todos los defectos que tiene varios, digamos, y algunos de ellos bastante grandes, pero por lo menos te crea un nicho, una trancha de gasto, en el cual un sistema de armas que es incorporado, luego tiene todos los agregados, digamos, todos los accesorios que Mattel vende por separado, digamos, incluidos dentro del ciclo de gasto, que es mucho más realista. No podemos olvidar que el costo de ciclo de vida de un sistema de armas de alta complejidad, a ver, el contrato suizo por F-35. Son 60 F-35 por 60.000 millones de dólares. Pero ese no es el costo de compra. El costo de compra son 80 millones por casa. Ese es el costo de ciclo de vida que va a costar operar, entrenar, mantener y modernizar 2 veces F-35 durante un periodo de vida proyectado de 35 años. ¿Es el mismo que usan los israelíes? Asimismo, Sí, no. Lo que pasa es que los israelíes tienen un F-35 intervenido, el F-35I, no, el disculpa, ADIR. la forma de medir el financiamiento, que le llaman costo de No, vuelo. a ver, no, es que ese es el sistema que ellos utilizan, que usan todos los países civilizados, digámoslo en buen castellano. Y en ese sentido, ahí prefiero advertir inmediatamente sobre la trampa de la famosa hora de vuelo. Las famosas horas de vuelo son medidas de maneras totalmente distintas por distintos países. Hay algunos países que solamente consideran el combustible y el impacto que tiene dentro de los mantenimientos regulares. Otros países incorporan el consumo de munición. Otros países continúan las HH o horas hombre personal entrenado mantenimiento en tierra. Entonces, claro, tú puedes jugar con esas cifras para llegar a demostrar que hasta, no sé, un F-22 es el caza más barato de operar en la tierra. O de la misma forma podrías llegar a demostrar que un MiG-21 es el caza más caro. Jugando con los números, a ver, tú siempre puedes torturar
a los números para que digan lo que tú quieres que diga. En ese sentido, yo prefiero los costos de ciclo de vida completo del sistema de armas, partiendo de la base que tú vas a mantener una capacidad operativa adecuada en un determinado nivel. Y los sistemas de armas modernos son caros. Ahora, están surgiendo proveedores alternativos de nivel intermedio que son particularmente interesantes. Corea es un caso, digamos, que está produciendo casas y una serie de medios, porque simple y sencillamente 2/3 partes del mundo no pueden pagar un F-35. Además de que probablemente no se los vendan. Y los rusos, que tenían un producto extraordinariamente interesante, que iba a ser el MiG-75, este caza monoplaza con un aire, era una suerte de F-16 bueno, quedó interrumpido por esta guerra y quedó ahí parado, pero te demuestra que hasta ellos estaban comprendiendo esa realidad. Un Sukhoi 35 probablemente es un formidable caza, pero la verdad es que tener un caza súper maniobrable para lanzar misiles cruceros a 1000 kilómetros de la frontera, ¿dónde está el sentido de eso? En este caso, ¿tú crees que todo el mundo lo pregunta? ¿Tú crees que nosotros optemos de aquí a un mediano plazo un F-35? A ver, todo depende de en qué condiciones, qué tipo y qué circunstancia. Yo no veo un F-35 como una herramienta viable dentro de nuestro escenario latinoamericano dentro por lo menos 20 años. Y partiendo de la base de que no es necesario. O sea, en este minuto, en un continente donde lo más avanzado es un Gripen E o un F-16 Block 50, no tiene ningún sentido. O sea, no. Digamos, es gastar una cifra sideral en un aparato con unas capacidades que son perfectamente innecesarias. O sea, tú puedes llegar a cualquier blanco latinoamericano hoy día con un F-16 Bloque 50 avanzado sin que nadie te detecte, o si te detectan llameándolo o derribándolo. ¿Y para qué hacer un gasto masivo de dinero en una capacidad no necesaria? Ahora veamos, el futuro puede haber un nuevo Velasco Alvarado que compren quién sabe qué cosa. Latinoamérica es el continente del realismo mágico, puede pasar cualquier cosa, pero en lo que estamos hoy día no tiene absolutamente ningún sentido. El F-16 es un caza superlativo para nuestra región, que además es soportable financieramente. Modernicémoslo, mantengámoslo, hicimos un estupendo negocio, tenemos 46 de esos fuselajes, metámosle lucas hasta literalmente que sea necesario cambiarlos por algo que represente un desafío alternativo. Roque, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. No sé si alguien del canal o de los seguidores de la trinchera la hicieron, pero ¿cómo ve usted, profesor, si llegara Donald Trump a ser presidente, qué va a influir en el conflicto Rusia-Ucrania o la otra competidora que es, no me acuerdo el nombre de la... ¿Cuánto? Kamala Harris. Kamala Harris. No, yo tiendo a creer que Kamala Harris mantendría la dinámica de la administración Biden hoy día, mientras que una administración Trump probablemente le daría menos atención. Él pretende forzar a Rusia a firmar una paz que no ha dicho cómo. Tiendo a ser muy escéptico de cómo lo va a conseguir, y probablemente después de eso mantendría las mismas dinámicas. Trump es un hombre que tiene un interés personal, bueno, evidentemente es un narcisista, y que no creo que haya un mayor impacto en esa situación. La verdad es que ya con los 170.000 millones de dólares y euros que ya le entregaron a Ucrania, tienen financiada la guerra por lo menos por 3 años, en términos simplemente de volumen de consumo de munición, etc. Ahora, Fernando, ¿podría darse ese escenario que hizo Trump con Kim Jong-un, que le dijo, oye, Es que, para o te destruyo? bueno, darse? sí, pero es que Kim Jong-un tenía un objetivo completamente distinto. Primero, no estaba en guerra. Y segundo, porque Kim Jong-un fue objeto de un intento de asesinato cuando americanos, malayos, chinos, etcétera, comenzaron a inflar a un medio hermano que vivía en Malasia, a quien rápidamente la inteligencia coreana del norte asesinó. Y este tipo se sintió atrapado, comenzó a lanzar misiles. Y bueno, claro, Trump se mandó la frase de si no te destruyo, pero en términos estrictos le dieron garantías de que iba a permanecer en el cargo. Y desde ese momento en adelante Kim Jong-un se portó bien y desapareció. O sea, sigue lanzando misiles, pero en un grado ahí confinado. Está confinado, está contenido. Y los mismos chinos que buscaban demostrar y pegar un golpe lo dejaron nítidamente claro. Por lo tanto, no estaba en guerra. Kim Jong-un es lo suficientemente inteligente para entender que su herramienta es amenazar, no usar. Okay. El día que tú atacas,
pierdes la herramienta. A ver, existe lo que se conoce como la Dead Man Option. Nixon trató en 1972, durante las negociaciones de los tratados SALT, de amenazar a Rusia con un first use de armas nucleares. Y los rusos no se la compraron. Las armas nucleares son un estupendo mecanismo de autodefensa, son una botella quebrada en el rincón para defenderte. Digamos que si me vaya a hacer pedazos, yo los hago, te hago, digamos, pedazos de vuelta. Pero no es una herramienta ofensiva. Trump ha usado, perdón, Putin ha utilizado la amenaza nuclear 25 veces y no lo han pescado. Es simple, porque es perfectamente claro, y está en la doctrina de primer empleo de todas las potencias nucleares occidentales, que un uso nuclear inicial va a significar una retal. Todos los países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, se reservan la respuesta nuclear, o la respuesta con arma de destrucción masiva en realidad, sobre cualquier Estado que haga un primer uso, porque desde ese momento en adelante es un peligro público internacional. Y todos lo saben, por lo tanto nadie va a romper ese equilibrio del terror. Ahora, hay una pregunta que estoy viendo acá, que los helicópteros rusos de transporte serían mejores. Cuidado con eso, hay que definir, ¿qué es definir mejor? Dejaron en vergüenza a los Black Hawk, cuidado también con eso. El Black Hawk es otra cosa, el proyecto UTAS en los 80 fue diseñado esencialmente como un helicóptero táctico de alta velocidad y alta confiabilidad. No es un helicóptero hot and high. Pero para eso, los americanos tienen un helicóptero hot and high que es extraordinario, que es el CH-47, y que lo usaron de una manera sencillamente impresionante. Hasta los alemanes están cambiando el CH-53 y van a retener algunos NH-90, pero están moviendo toda su fuerza de transporte táctico a, por brutal que parezca, el Chinook. El Mi-17 tiene buena performance hot and high, pero es una plataforma poco confiable y que además tiene una tasa de MTBO, de tiempo medio de overhaul y de mantenimiento de turbinas, que es asesinante. Es tremendamente barato de comprar, pero basta con ver cómo el Perú tiene en este minuto más de la mitad de su inventario de Mi-17 parados. El ejército del Perú tiene sobre 60 de esos helicópteros, de los cuales vuelan menos de 20, porque están esperando overhaul. Y porque la capacidad rusa de proveer esos overhaul es miserable. No tienen la capacidad técnica, sobre todo por la desarticulación de la industria soviética, digamos, tras la fragmentación de este país, digamos, y Rusia no ha podido volver a reconstruirla completamente. Eso significa que los rusos no te pueden garantizar soporte técnico. Además, son helicópteros mucho más restringidos en operaciones en malas condiciones climáticas y un largo etcétera. Por lo tanto, si vamos a comparar el Mi-17 con algo, que sea con algo efectivamente que le sea comparable en las condiciones específicas donde se está usando. La mejor respuesta para mí es que los colombianos trataron de ganar cierta libertad frente a Estados Unidos, digamos, comprando Mi-17. Lo usaron, lo retienen para apoyo logístico y trabajos de segunda línea, pero luego volvieron a comprar masas de Black Hawk porque simple y sencillamente como helicóptero de asalto táctico es infinitamente mejor. Más caro también, indudablemente, pero bueno. Bueno, a Argentina igual le pasó con los helicópteros rusos. Bueno, los están entregando a Ucrania ahora. Fuerza Bruta. Hola, Fuerza, ¿cómo estáis? Dice, la estrategia rusa desde la guerra contra los cosacos ha manejado el concepto del hambre como planteamiento natural para negociar con sus oponentes. Herencia de los pueblos nómadas de estas estepas, de las estepas. A ver, los rusos tienen el concepto, no me pregunten, no me piden que lo digan ruso, pero de guerra total no en el sentido clausewitziano de compromiso completo de las fuerzas del Estado, sino que guerra total en el sentido del uso de todas las dimensiones de la guerra. Y el hambre evidentemente es una herramienta particularmente útil, y en ese sentido basta con recordar el Holodomor, la enorme hambruna ucraniana que fue usada por Stalin para quebrarle la columna, digamos, a la resistencia nacionalista ucraniana después de los 2 años de independencia que tuvieron durante la Guerra Civil Rusa. Sí, indudablemente es una herramienta. Y que ha sido utilizada por distintos estados occidentales en distintos momentos y hasta hace no demasiado tiempo. Hoy día, claro, es impresentable, pero ciertamente es una de las herramientas más efectivas y eficientes que existen en ese tipo de operaciones. Basta con recordar que lo que le quebró la espalda al gobierno alemán durante la Primera Guerra Mundial fue el bloqueo y la hambruna que llevó a los motines, digamos, del ejército y finalmente de la escuadra que hicieron implotar al Estado.
Bueno, y que destruyeron también al Imperio Austrohúngaro, al Imperio Turco-Otomano, etcétera, etcétera. Rodivan BV dice, la guerra rusa no es negociar por Odessa, sino ocupar, destruir y erradicar, y tienen para ello todo el tiempo. Por favor, no confundir el pensamiento occidental con la lógica rusa. Sí, no. Estoy de acuerdo con que el planteamiento ruso es distinto, pero llega un momento en el cual hay que establecer altos o interrupciones en el camino. El plan soviético de 1923 era invadir Europa Occidental, y de hecho llegaron hasta el río Vístula. El famoso milagro del Vístula de Vigand y Pilsudski lo impidió. Y ahí los rusos adoptaron la estrategia los soviéticos adoptaron la estrategia de la revolución en un solo país y comenzaron un rearme continuo que, bueno, de la mano de Tukhachevsky, Iserson, buscaba generar las capacidades para poder efectivamente invadir Europa Occidental. ¿A qué es lo que voy con esto? Una aproximación rusa necesariamente es de largo plazo. Ellos no están amarrados por elecciones o distintos procesos de tipo occidental. Y no necesariamente implica la mantención en forma permanente de una dinámica estratégica lineal y continua. Necesariamente varía. Y eso también es aplicable a Occidente, en el sentido de que la persistencia de objetivos estratégicos o de intereses geopolíticos también es permanente. Una de las explicaciones más coherentes del Brexit británico, recordemos por favor que era un plebiscito originalmente no vinculante el que mandó a hacer Cameron, David Cameron, y posteriormente todo el mundo lloraba y decía, no, es que no nos queremos salir de la Unión Europea, pero nadie hizo nada para salirse. Y hoy día el nuevo gobierno de Keir Starmer ya dijo que el Brexit es un hecho y no lo van a cambiar. ¿Por qué? Porque los británicos tienen una visión global. Y en ese sentido, si los ponen a escoger entre una asociación aislacionista reactiva como la Unión Europea y una asociación globalizante proactiva como la OTAN, es evidente cuál escogieron. Es feo, es desagradable decirlo, pero tienen una visión geopolítica completamente distinta. ¿A qué es lo que voy con esto? Una cosa es que Rusia quiera cosas, otra cosa es que las pueda cumplir ahora. Y en ese sentido pueden tener una ambición geopolítica y geoestratégica permanente, pero ciertamente con una economía aislada y golpeada y de las dimensiones de la que tiene hoy día, no va a poder prevalecer frente a una Europa que está en una situación para ellos óptima. Es decir, a ellos la guerra les está costando plata, a Ucrania le está costando sangre. Como decía el viejo dicho cínico de la Segunda Guerra Mundial, Europa va a pelear contra Rusia hasta el último ucraniano. Bueno, lamentablemente, así es. Es brutal, pero para Alemania, meterle 10.000 millones de euros a Ucrania al año, ni siquiera los despeina. Agrega eso Francia, Gran Bretaña, Noruega, otro tanto, Holanda, Italia, etcétera, y ya tienes una capacidad de sustentación. Mientras los ucranianos estén dispuestos a poner sangre. ¿Y esto tú ves que va a seguir así? ¿O va a quedar igual que Corea del Norte, Corea del Sur? Yo lo veo así, a menos que ocurra un cambio estratégico fundamental. Y ese cambio estratégico fundamental, uno de esos podría ser el que les mencionaba respecto a Odessa. Hay docenas de opciones que están limitadas básicamente por la imaginación del tomador de decisiones. A ver, aquí hay un elemento que es clave. El que toma las decisiones, el que tiene la iniciativa, elige cuándo, cómo y dónde pegar. Y lo hace de acuerdo a su estructura de análisis. Y ahí estoy de acuerdo con lo que planteaba el participante, en términos de que los rusos pueden buscar una forma asimétrica o híbrida de buscar precipitar un sistema a través del cual se llegue finalmente a una dinámica de transacción de poder que sea medianamente eficiente. Pero hoy día es tremendamente complicado porque han gastado prácticamente todas sus herramientas. De alguna manera, Putin se les arregló para destruir una imagen internacional que le había tomado una década construir, que lo convertía en una suerte de campeón conservador frente al mundo occidental. Un tipo que se atrevía a hacer lo que otras sociedades no se atrevían. Bueno, hoy día es un carnicero que invade países vecinos, cuya palabra no vale nada, bueno, y todo el resto de la milonga del caso, digamos. Ok, Fernando. Bueno, son las 11 de la noche, llevamos 2 horas. Sí. Fernando, muchas gracias por tu participación. Por favor, a ustedes. Y bueno, quedamos conectados y a la disposición de ustedes. Muchas gracias, Sí. Fernando.
algunas palabras. Nosotros siempre hacemos para terminar el minuto de confianza. Si nos puedes dar, por favor, tu mío. opinión. Sí, por supuesto. Sí. No, simplemente insistir que este tema es tan entretenido. Evitar, a ver, yo soy un neófito en esto de los canales de YouTube y todo lo demás. La verdad es que es algo a lo cual recién estoy descubriendo y estoy encontrándome con las cosas más esotéricas. Solamente que no olvidar que esto puede ser una entretención tremendamente apasionante y que llevarlo a las peleas y a las discusiones personales menores es una estupidez épica. Digamos, ya tenemos suficientes molestias en la pega, yo creo que todos, digamos, como para más encima estarlo trasladando a algo que se supone que tiene que ser un hobby. En el momento que el hobby comienza a convertirse en algo más desagradable que la pega, significa que hay una luz roja de alarma y tenemos que comenzar a tomar algunas decisiones al respecto. Eso, simplemente, y tratar de pasar un buen rato en esto y no olvidarnos. Bueno, yo tengo la suerte de poder trabajar en el hobby, no sé si es bendición o maldición. Casi me despaché hace algunos años por un poco por un shock de estrés, cortisol y una glicemia de 758. Pero en términos estrictos, no olvidar eso. Y sobre todo evitar que en este tipo de ambientes muchas veces prolifera gente que los famosos chairborne comandos, digamos, los comandos de teclado, y comienzan a hablar tonteras cuando muchas veces esto es bastante más prosaico, pueril, normal, básico, de lo que se quisiera. Y eso de andar viendo Typhoons, viendo B-52, viendo... Aterricémoslo. De alguna manera es bastante más razonable en ese sentido. Okay. Y bueno, disfrutar. Gracias a Dios estamos viviendo un periodo bastante más agradable. Cuando yo comencé a interesarme en esto, estábamos en inferioridad espantosa de carácter técnico, carente de medios, etcétera. No les puedo negar que las últimas 2 décadas han sido fascinantes de ver cómo eso se revierte. Eso. Ok, Fernando, muchas Señores, gracias. Buenas noches y un gusto. agradecido Buenas noches nuevamente. a todos. Yo quería despedirme también, darle el agradecimiento a Fernando por estar con nosotros hoy día. Lo primero, a Rocket también, a JJ, a la gente que nos está viendo. Y lo segundo, concuerdo con Fernando. No sé si él tiene claro más o menos el panorama, pero la trinchera siempre ha pregonado eso. Nunca nos metemos con nuestros canales, siempre llevamos una buena relación y tratamos de hacerlo, porque no somos del área en general, pero tratamos de hacer programas bien técnicos, bien entretenidos y siempre desde la trinchera para la trinchera. Entonces, también concordamos con él. Eso. Exacto, sí, al final del día, oye, yo soy un modesto profesor universitario que me fascina este tema. Es cierto, he tenido algunas oportunidades de tratar de cooperar en otros escenarios y ámbitos, bueno, oportunidades que agradezco hasta el día de hoy, pero no nos olvidemos de que si es que esto se va a convertir en algo más estresante que la pega, no tiene sentido. Claro, es Cierto. un buen... Yo también Esa es la... me sumo también a las palabras de Don Pato. Siempre agradable, porque siempre es bueno escuchar al profesor Wilson. Lo sigo también en hartas entrevistas de otros medios. Así que agradecer también por la presentación, profesor. Y claro, yo obviamente, como decía Don Pato, que aquí tuve por mi parte estuve metido en un pequeñito problema, pero me di cuenta que bueno, que con esto entretenerse, pasarla bien y la verdad no estresarse por tonteras, la verdad, son tonteras. Okay. Eso, profesor, Don Pato, JJ. Ok, Por favor. listo.